Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Los saludo Israel nuevamente aquí en Ministerios Jardín de Edén. Un gran saludo. Ya tenía un tiempecito que no me conectaba, pero pues gracias a Dios otra vez estamos aquí. Y pues hoy quiero aprovechar muy bien el tiempo, la oportunidad de poder estar con ustedes a través de esta grabación y pues sobre todo poderles compartir un poco de lo mucho que siempre constantemente Dios nos está dando a través de este ministerio. Igual mandándoles saludos por parte del pastor Carlos, de Den, de sus hijos. Y en algún momento yo sé que los van a conocer. Y pues hoy quiero hablar o iniciar como una pequeña serie, una miniserie, por llamarlo así, de los 5 ministerios. Es importante, creo yo, el hecho de poder tener como el conocimiento, la plenitud de temas muy importantes, porque hoy día creo que se está eh, haciendo más notorio que hay muchos falsos maestros, falsos profetas, situaciones que son muy complejas y eso está orillando a que más gente, en vez de acercarse a Dios, se estén alejando. Y es necesario tocar ese tipo de temas porque son responsabilidad de aquellos que sabemos cómo es correctamente la palabra de Dios. Entonces, esta serie que voy a estar tocando, que va a ser muy práctica, espero yo, ¿verdad? No voy a aplicar la del pastor, ¿no? 5 minutos ya termino y, y se avienta otra hora, no, no es cierto. Pero realmente hoy quiero platicarte sobre el inicio de los 5 ministerios. Voy a tocar, no por orden de importancia, ni cronológico, ni mucho menos, simple y sencillamente como va el apostolado, el apóstol. Es importante pues empezar a saber un poco más de los ministerios, porque eso nos va a ayudar incluso a identificar si nosotros mismos estamos viendo ciertas señales, un llamado por parte de Dios que nos permita pues tener este conocimiento y posteriormente el poderlo aplicar, porque evidentemente venimos a este mundo no solamente a vivir la vida por un sinsentido, sino tener realmente un propósito. Entonces, si esto te va a permitir ser bendecido, te va a ayudar y sobre todo te va a motivar a buscar más a Dios, pues para eso estamos aquí en Jardín de Edén. Y como te comentaba, el primer tema no va a ser tan a fondo como yo quisiera, pero con esta información creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Pues, como bien sabrás, hay 5 ministerios. Hay 5 ministerios, son establecidos por Dios y pues en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, pues 12 apóstoles lo estuvieron acompañando, hicieron milagros, tuvieron pues realmente un aporte muy importante sumado a lo que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, el apostolado realmente es un ministerio, es una responsabilidad realmente sumatoria para la iglesia y sobre todo, pues el cargo que se tiene al tener un apostolado, pues va más allá de un conocimiento solamente de la palabra, es aplicar la palabra y sobre todo pues que pueda ser un reflejo nítido de quién es Jesús mediante nosotros, si tenemos ese llamado o nos gustaría, ¿verdad? Porque también es importante saber que el hecho de a lo mejor querer tener un ministerio no quiere decir que forzosamente eso es lo que Dios te ha llamado a hacer. Entonces por eso es importante tener el conocimiento y la plenitud mediante el Espíritu Santo de lo que Dios está buscando de nosotros. Entonces, como te mencionaba, estos 5 ministerios yo creo que ya los conocemos, que es el apóstol, es el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro. Y hoy tocando el tema del apóstol, pues me gusta a veces como tocar un tema específico y tener como de raíz la palabra central. El apóstol en hebreo significa Seliach, que significa enviado. ¿Esto qué quiere decir? Que un apóstol es un enviado, pero ¿enviado por quién? Enviado por Dios. Es ser enviado, a lo mejor, por ejemplo, no sé si te llegó a pasar de más niño, te sigue pasando, que cuando tu mamá te decía, ya estabas a punto de comer, ya estaba bien calentita la comida, las tortillas, ya te estás antojando tu taco y en eso te dice tu mamá, ve por la coca. Y pues no tenemos otra, ¿verdad?
íbamos a la tienda, íbamos por la coca, ¿verdad? Para comer mucho mejor. Y eso es ser enviado, o sea, tú ya estás dispuesto a lo mejor a hacer algo y de repente regresamos, fallas técnicas. Bueno, continuamos con con la clase, con la predicación. Bueno, te estaba haciendo mención, ¿verdad? Que entonces ibas a la tienda y ya te mandaba tu mamá, entonces ibas por la coca, ¿no? Entonces, es eso realmente, o sea, estás tú a lo mejor dentro de tu diario vivir dispuesto a hacer alguna actividad y de repente el llamado aparece a tu vida, pero para que esto pueda suceder es necesario que tú tengas una conexión con Dios mediante el Espíritu Santo. Si te das cuenta constantemente, tanto el pastor como Den, las personas que se van a ir sumando, van a ir tocando mucho este tema y este punto del Espíritu Santo porque es necesario. Jesús se va, asciende al cielo, pero nos deja el Consolador, que es el Espíritu Santo, es el mediador que nos permite tener una comunión sobrenatural con Dios y que nos permite tener una amplitud de quién es Dios. No solamente lo vemos como el Dios que todos lo ven, como castigador y etcétera, etcétera. Es un padre para nosotros. Entonces, si tú tienes esa comunión con Él, todo lo demás que Dios está llamando y hablando tu vida va a ser mucho más nítido. Y eso es el apostolado, el ser enviado, el tener una misión, el estar en constante conexión con Él, y te va a permitir escuchar claramente su voz y vas a entender cuál es realmente tu llamado. Y si es el apostolado, pues con esto espero contribuir a tu vida, que puedas tener pues una amplitud del conocimiento que a lo mejor tú ya tienes y sobre eso pues podamos empezar a ejercerlo, ¿verdad? En su tiempo, conforme al llamado y sobre todo pues poderlo establecer como Dios lo manda. Ninguno de estos ministerios es más importante. ¿Por qué recalco esto? Creo que hoy, y es necesario tocarlo, está como muy de moda los apóstoles de la prosperidad y sin fin de temas. Desgraciadamente, y también es algo que se nos advirtió en su tiempo, Jesús habló la palabra de verdad y desgraciadamente por esa situación fue crucificado, porque la verdad realmente incomoda. Y aparte de que incomoda, también en su momento, pues muchas personas que supuestamente sabían de la palabra, pues por eso juzgaron a Jesús, porque Jesús no solamente hablaba la palabra, la vivía. Entonces eso es un trastorno total para aquellos que a lo mejor su interés no es realmente predicar la palabra como es realmente y debe de ser predicada. En este caso, los apóstoles o las personas que usan el ministerio para pues tener un fin económico, pues evidentemente utilizan la palabra de una manera indebida. ¿Y por qué lo toco? Porque hoy día se está presentando muy notoriamente este tipo de situaciones. No voy a decir tal profeta o tal apostolado, porque creo que nosotros ya sabemos, ya lo hemos visto, ya lo notamos, y desgraciadamente es necesario estar atentos a la voz, porque a la voz de Dios, porque es necesario que cuando en su momento empiecen a suceder cosas que ya están escritas en la palabra y que pues van a empezar a marcar el regreso del Señor Jesús, nos va a permitir estar alertas y de esta manera pues no caer ante el engaño, ¿verdad? Menciona la palabra que en los últimos tiempos pues muchas personas van a ser engañadas. ¿De qué forma? Posiblemente a través de la misma iglesia, porque exactamente dentro de la iglesia no el que predica exactamente es un indicador de que está bien con Dios. Es algo fuerte, es algo real, por eso es importante que siempre que tú estés escuchando la palabra de Dios, la puedas escuchar, la puedas entender, pero sobre todo la puedas comparar, porque lo que tú escuchas debe estar exactamente en la palabra, que no haya ningún tipo de modificación, porque esto es algo totalmente serio, es algo totalmente importante, porque al momento de que tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, estás recibiendo un mensaje por parte de Dios. Entonces, si alguien viene por intereses o por lo que tú quieras, lo modifica, pues ¿qué estás recibiendo, no? Entonces, esta situación es de suma importancia. Yo te invito
Y entonces espero que al terminar pues de ver este video también te metas a la Biblia y veas, a ver, ¿qué habló este Israel? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Y tú puedas tener realmente un juicio real de lo que Dios va a hablar a tu vida. Entonces te mencionaba, esto no es de importancia o de niveles o no sé, como lo quieras ver tú, el apóstol es más importante que el profeta más que el maestro, no. Es un equipo que Dios constituye dentro de la iglesia para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para poder entender la palabra mucho mejor, pero sobre todo sumarnos al hecho de la obra. La finalidad de Dios es que más personas puedan conocer de su Hijo Jesús, y para eso Él constituyó pues diferentes ministerios, diferentes responsabilidades, no cargos de autoridad que simple y sencillamente se apoderen de la gente, sino que pueda servir, que ese es realmente el indicador de todo ministerio, que están para servir a su pueblo, no para ser servidos. Menciona la palabra, creo que es en Mateo, que Jesús mismo prefirió servir la mesa y mencionó que antes de que tú quieras ser servido, debes de servir. Entonces ese es el indicador mayor que tenemos por parte del Señor Jesús. Imagínate, el Señor Jesús entendió el ministerio real de lo que se trata el hecho de una responsabilidad dentro de la iglesia y fuera de, porque no se trata solamente de a lo mejor estar cómodo dentro de una congregación, sino es el hecho de ya teniendo las herramientas poder salir y poderlas efectuar. El primer texto que quiero compartir contigo y habla un poco de cómo inicia este proceso de la elección del Señor Jesús para el apostolado, se encuentra en Efesios 4:11, y aquí en Efesios 4:11 yo creo que ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, y sobre todo, pues, aunque esta es una clase y a lo mejor la estás viendo en alguna de nuestras plataformas, siempre estamos abiertos a aprender. Así que si tienes algún dato, algún comentario, por favor, haznoslo saber. Siempre estamos atentos a ese tipo de comentarios y poder estar en contacto contigo. Entonces, Efesios 4:11 menciona lo siguiente y dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de edificación, habla de la unidad y sobre todo de llegar a la plenitud, estatura de lo que fue Cristo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús estableció estas responsabilidades, ministerios, con tal que la gente que conoce y empieza a crecer en Dios pueda tener ese acercamiento hacia Él y pueda tener una plenitud, pueda tener una unidad en la fe juntamente con Dios. Y eso va a permitir que su diario vivir no solamente sea un día cotidiano, sino que siempre haya algo que sobresalga y que pueda permitir bendecir a más personas. También en Marcos 3:14 menciona un poco de lo que estoy mencionando. Aquí pues me ayudaron, ¿verdad? Con Biblias y demás. Tú vas a tener mucho más tiempo para poder buscarlo, ¿verdad? Leerlo, pero ahorita te lo menciono. En Marcos 3:14 dice, elección de los 2 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí menciona algo muy importante que te comentaba al inicio de la prédica, que es muy distinto que a lo mejor tú tengas como esa cuestión, ¿no? De que tú viste a lo mejor un ministerio, a una persona que estuvo predicando, que estaba haciendo milagros y eso te motivó, te llamó la atención y tú puedas decir, yo quiero eso también y está bien, pero realmente cada uno de nosotros tenemos
ya un llamado específico. Aquí menciona algo muy importante, que dice, y llamó así a los que él quiso. La parte del ministerio es un llamado por parte de Dios, no es algo que simple y sencillamente nazca de nosotros, lo tenemos que recibir. Y esta parte del llamado, pues es una invitación en la cual tú cuando la recibes, Dios es tan caballeroso que tú puedes decidir si sí lo haces o no. Ese libre albedrío está puesto en nosotros para tener una conciencia, pero sobre todo tener esta oportunidad de elegir y al momento de hacerlo, hacerlo de corazón, no como una carga ni mucho menos. Entonces dice, Él llamó a los que Él quiso. Él ve en cada uno de nosotros habilidades, Él ha puesto dones, Él ha puesto muchas cosas que suman a la iglesia, pero en su momento cuando Dios te llame, entiende esto, es porque Él quiso que fuera así, no porque tú estás queriendo. Entonces Él te va a buscar, Él te está buscando, te está llamando para que de esta forma tú puedas tener pues una plenitud, una unidad, una perfección en Él mediante la palabra de Dios. Entonces, hoy esta invitación es para que tú empieces a adentrarte mucho más en la escritura, puedas tener momentos más íntimos con Él, porque eso te va a permitir tener no solamente un punto de diferencia que la gente va a notar, sino te va a permitir empezar a tener con mucho más herramientas de la palabra de Dios, bendecir a otras personas. Ministerios Jardín de Edén se enfoca y nos estamos enfocando en trabajar para que más personas puedan entender sus ministerios. No es un hecho solamente de predicar por predicar, de hablar por hablar, sino es tener un cimiento tan importante que la gente cuando nos empieza a escuchar, nos empieza a ver, pero sobre todo vean a través de nosotros al Señor Jesús, puedan decir, oye, wow, yo quiero también adentrarme en la palabra, estoy viendo algo distinto. A lo mejor el hambre que hace muchos años perdí por la presencia de Dios, hoy se reaviva. Entonces, eso es lo que buscamos, que puedas tener una conexión con Él. Las redes sociales nos han abierto un mundo muy importante, muy interesante, y eso nos está permitiendo llegar a muchas más personas. Pero hoy queremos que antes de que eso pueda suceder, tú tengas un encuentro real con Dios. Y si en ese encuentro y en ese crecimiento que tú vas a tener, Dios te llama para un ministerio, pues esperemos que este tipo de videos, estas clases, estas invitaciones te ayuden como herramientas para que puedas tener pues esa plenitud, ese alcance en su momento. Hoy hice unas leve preguntitas, unas cuantas preguntitas, ya casi para poder cerrar y poder conocer un poco más de qué se trata el apostolado. Estas preguntitas igual a lo mejor más adelante en los siguientes ministerios que vamos a ir estado tocando, las vas a escuchar para que no pienses que nada más estoy repitiendo, es parte como de lo que quiero realizar para que pueda ser un poco más práctico. Y esta primera pregunta es, ¿qué hace un apóstol? ¿Qué hace un apóstol? Y es algo que a lo mejor tú también ya has escuchado, se encuentra en Mateo 28, 16, 20. Igual, si ahorita tú tienes tu Biblia ahí, pues te invito a lo puedas buscar. Si no, igual, permíteme y te leo lo que dice en Mateo 28. Seguramente tú ya lo sabes, pero pues de esta forma quiero que hoy tú puedas tener pues esta información directamente de la palabra de Dios. En Mateo 28, 16 al 20 menciona lo que es la gran comisión. La gran comisión está estipulada no solamente para un ministerio, en este caso como el apostolado, que se nota más, sino que es para todos aquellos que hemos conocido y hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. La gran comisión está enfocada en poder compartir las nuevas de salvación a todo el mundo, a todas las personas. Regularmente, y bueno, yo sé que quiero pensar, ¿no? Que me veo joven, pero en todos los años que llevo en la iglesia, he escuchado mucho, ¿no? De la gran comisión y empiezas a platicar con personas inmediatamente y está bien, es un sueño que a lo mejor muchos tienen y dices, sí, yo voy a ir a predicar a las naciones, yo voy a ir a predicar a tales países y miles de gentes y etcétera, etcétera,
cuando el inicio de los grandes ministerios está alrededor de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros amigos que no conocen de Dios, de nuestra misma familia, que a lo mejor sabe que somos creyentes, pero a lo mejor, y tristemente se tiene que decir, no han visto algo notorio que haga un cambio y que ellos puedan decir, ok, si tú eres cristiano, pero haces esto y esto y esto, pues ¿cómo quieres que yo también crea? El testimonio es muy importante y la Gran Comisión se enfoca en eso, en el testimonio de nosotros como hijos de Dios. Mateo 28, 16 al 20 menciona esto y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, que es enviado, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está mencionando la Gran Comisión de una manera bastante interesante, yo la veo así. Dice, se acercó nuevamente, Jesús es quien se acerca. Nuevamente Él es el que se acerca, ve algo en los discípulos y los llama, los envía. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces es un proceso. Recibimos por parte de Jesús, primeramente la salvación. Estamos en constante crecimiento, conexión con Él mediante el Espíritu Santo. Y una vez que empezamos a escuchar mucho más nítida su voz, empezamos a escuchar sus tareas, lo que Él quiere para nosotros. Y la primer gran tarea que ya nos dejó desde hace mucho tiempo es la Gran Comisión. Es empezar a predicar. Muchas veces, bueno, hablo de un testimonio, me cuesta, ¿no? A lo mejor como acercarme a una persona y hablarle de Jesús, pero cuando me empiezo a quitar como esa pena, que no debería ser así, y empieza a lo mejor el Espíritu Santo a obrar en cada uno de nosotros y en caso de mío, ¿verdad? Y empiezo a hablar con esa persona, veo cómo hay tanta necesidad en tantas personas. Si tú te tomas un tiempo para hablar con aquella persona que a lo mejor Dios ya puso en tu corazón, que tienes esa carga y te acercas y le dices, oye, ¿sabes? Quiero hablarte de un tema interesante, no haciéndolo de una manera tan tediosa o religiosa, sino como cuando hablas con un amigo y poderle empezar a platicar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Créeme, esa es la mejor manera de poder demostrar lo que Jesús quiere y va a tener también para esa persona. Entonces, esta manera de ser discípulos va más allá de un hecho religioso, de un hecho eclesiástico, es poder entender que Jesús cuando vino aquí en la tierra hizo discípulos de la mejor manera, haciéndose amigo de ellos. Entonces, cuando tú tienes esa empatía con la necesidad de la otra persona y puedas entender que a lo mejor sí está bien económicamente, a lo mejor sí tiene salud, sí tiene a lo mejor una vida, sí tiene lo que conoce el mundo como éxito y demás, no quiere decir que esté pleno. Estamos plenos cuando conocemos de Dios, estamos plenos cuando recibimos la salvación. Entonces, esa es la Gran Comisión, no fijarnos en lo externo, sino en lo interno que necesitan las personas. Y por esto mismo es la invitación de esta Gran Comisión. Ir, y ahí ya lo menciona, ¿verdad? A todas las naciones, pero hay que empezar por algo, ¿verdad? Y de esta manera, cuando nos armamos de valor, como dice Josué 1:9, esforzándonos y siendo valientes, vamos a tener pues un inicio bastante interesante. Puede que haya situaciones, puede que haya algún tipo de problemas, pero eso no nos debe importar, no nos debe interesar, sino la meta real, en este caso, que es el predicar el Evangelio. Pues te estaba mencionando qué hace un apóstol. El apostolado, ya rebobinando toda esta información, es enviado. Un apóstol es enviado con la finalidad que en lugares donde no se conoce de Dios pueda él llegar, predica la palabra, empieza a nutrir con la misma escritura a las personas que se empiezan a acercar, que empiezan a creer en el Evangelio, levanta mediante recursos, incluso pueden ser sus propios recursos, iglesias, y de esa forma empieza a predicar
durante un tiempo. Y en ese sitio, en esa congregación, Dios levanta un pastor y el apóstol lo que hace es que ya que levantó esa iglesia, el pastor se queda a ministrar ahí y el proceso continúa con el apostolado. Se va a otro lado y sigue ese ciclo. De esta forma, si te das cuenta, un ministerio bendice a otros, se conjuntan, se van echando la mano, no la tierra, se van echando la mano, van teniendo esa oportunidad de poder tener pues un esfuerzo, porque realmente el ministerio, bueno, yo sé que tú muy pronto, o si ya lo tienes, me vas a entender, es realmente pues cansado, pero el beneficio y la alegría que tenemos es ver cómo otras personas pueden a través de la escritura acercarse más a Dios y cambiar su vida completamente. Entonces el apostolado primeramente se enfoca en eso, en levantar iglesias. Dios bendice y Dios empieza a prosperar y se levantan, en este caso, pastores, y pues sigue este proceso de crecimiento para que más personas se acerquen a Dios. ¿Cuál es otro de los puntos importantes o interesantes que se notan en un apóstol? Primero, ¿qué hace un apóstol? Ya lo entendimos, ya lo escuchamos, y luego dan testimonio. Esto es muy importante. Te comentaba que hoy día con esta parte de los falsos maestros, falsos apóstoles, pues lo menos que están dando es testimonio. Y aquí vamos a poder entender y ver qué es lo que Dios entiende o nos da a entender por testimonio. Esto está en Hechos 4:33. En Hechos 4:33 menciona lo siguiente: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hoy día, muchas de estas iglesias de la prosperidad, ¿en qué se enfocan? En que todo vaya hacia el quien está encargado, y pues ya la necesidad pues queda en otro tema, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que con gran poder daban testimonio. ¿Y qué mejor manera de dar testimonio que recibían pues efectivo, recibían dinero de lo que habían vendido otras personas, porque sentían ese fuego, ese llamado, esa necesidad de bendecir, y ellos lo administraban no de una forma personal, sino a otros. Ellos veían la necesidad y mediante esto que habían recibido, pues bendecían a las personas que seguían pues este llamado que ellos tienen, ¿verdad? Evidentemente es algo que si tú empiezas a ver milagros, empiezas a ver sanidades, te va a llamar la atención, ¿verdad? Entonces esto ayudó a que muchas personas empezaran a creer. Estaban viendo no solamente los milagros que Jesús mismo había hecho, sino que lo empezaron a ver también en estos apóstoles, empezaron a entender que no era solamente algo que Jesús, él iba a poder hacer, sino que cosas mayores nos había dejado para poderlas hacer, para poderlas no imitar, sino bajo la gracia, como lo menciona, tener esa bendición para compartir a otros. ¿Qué más nos menciona el hecho de ser un apóstol? Dice, ¿qué tipo de señales permiten identificar a un apóstol? En primera de Lucas 9:1-2, en primera de Lucas 9:1-2, igual si lo puedes buscar, si lo estás leyendo juntamente conmigo. Primera de Lucas 9:1-2. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió nuevamente, la palabra envió, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto es como un punto muy importante. Nuevamente, Jesús se acerca, los envía, pero ahora con este beneficio, con este poder, con esta bendición, con esta autoridad, como lo menciona, el hecho de sanar enfermedades y sacar demonios. Entonces,
Esa es una de las señales importantes del apostolado. Tiene este respaldo por parte de Dios mediante el Espíritu Santo para sanar enfermedades y para sacar demonios. Entonces, pues vamos juntando piezas importantes, de interés, y vamos viendo que ser el apóstol realmente es una chamba muy importante. No es nada más estar sentado entendido que soy apóstol y ya, que lo demás surja, no. Es chambearle día a día, constantemente, y eso va a permitir que la gracia, la autoridad, la abundancia que Dios da del conocimiento de su palabra se empiece a ver y reflejar en la necesidad de las personas. Y mediante esta necesidad, Dios se hace presente y permite tener pues ese punto de diferencia que ayuda a que más personas se acerquen a él. Esta pregunta, estaba pensando si la haré o no, pero dice, ¿hay falsos apóstoles? La respuesta creo que hasta tú ya la sabes y es que sí. En Apocalipsis 2:2 nos menciona un poco de esta pregunta. En Apocalipsis 2:2 menciona lo siguiente, y a ver si tú te das cuenta. Yo cuando lo estaba leyendo y lo empecé a estudiar y lo empecé a pensar, me cayó como el 20 y ahorita te lo comparto. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, yo conozco tus obras. A lo mejor yo podría ahorita pararme aquí y decirte, mira, yo soy ingeniero y tal, y empezarte a decir y empezarte a cuentear, ¿verdad? Y hago esto, y sé hacer esto, y si quieres contáctame, y te hago tales trabajos de ingeniería, bla, bla, bla. Yo te lo estoy diciendo con una convicción que a lo mejor tú vas a decir, híjole, es ingeniero, ¿no? Pero el hecho de decirte no quiere decir que lo sea. Aquí nos está diciendo, yo conozco tus obras. Primeramente, como lo menciona la Biblia, para poder entender y creer algo, es necesario ver sus obras. Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, es algo que está sucediendo. La iglesia se está llenando de gente que solamente escucha, pero no ve, no empieza a estudiar la palabra y compara si realmente lo que se está diciendo es real. De esta forma, el hecho de que diga, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Entonces, para que tú puedas saber que la persona que te está ministrando, que te está hablando de la palabra de Dios, realmente es alguien enviado por él, debes de ver sus obras, debes de ver sus frutos. Hoy día creo que también pasa y continuamente sucede que se está idolatrando a las personas. Me ha tocado en muchas situaciones en las cuales he podido servir, que idolatran a los pastores, idolatran a los apóstoles a tal punto que ni siquiera ya les importa qué es lo que les estén dando de comer, sino realmente se enfocan solamente en la persona, no en la persona de Cristo, en lo que se trata a lo mejor de una amistad, de lo que les beneficia tener, pero no en lo que están recibiendo mediante la palabra. Entonces esta situación es realmente alarmante, porque si más personas se están acostumbrando a un falso cristianismo en el cual solo voy tales días, escucho, canto, aplaudo y demás, me siento aparentemente bien con Dios, no quiere decir que estoy viviendo en la plenitud de lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, esa importancia realmente te invito a que tú puedas empezar, no a juzgar, no empezar, es que me dijeron que tenía que juzgar, no, escucha, compara con la palabra, empieza a sacar estudios, empieza a entender lo que se te está diciendo y hoy creo que esto no está correcto, creo que esto no está bien, creo que eso que me están pidiendo dinero que para que mi hermano, mi persona que se enfermó se sane, no está bien. Y sucede, suena muy gracioso, ¿verdad? Pero está pasando. Entonces, conforme tú vas leyendo, empiezas a tener herramientas para que en el momento tú puedas decir, wow, esto que está diciendo este brother no está bien, esto que está haciendo no está bien. Entonces eso nos va a permitir tener una facilidad de poder
visualizar dónde se está hablando la palabra correctamente y dónde voy a ser alimentado correctamente. Y ya para terminar, hay algo que quiero compartir y es aprendamos a trabajar en equipo. Romanos 12:4-5, en Romanos 12:4-5 hay un versículo que ahorita que te lo lea, yo creo que también te va a gustar mucho. Romanos 12:4-5 menciona, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en las enseñanzas, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que precede con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Somos miembros los unos de los otros. No está diciendo, porque tú eres tal, eres mayor que tal y por eso tienes que ver como menos a tu hermano. No. Está diciendo, somos los unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor yo tengo una necesidad, como dice la palabra, pues yo me voy a enfocar de la manera en que yo pueda ayudarte, apoyarte, que puedas salir de eso si me es posible. Que si yo veo que tienes alguna necesidad y está en mi economía poderte apoyar, lo voy a hacer. No se trata de solamente ver de lejos y como dice la palabra, ¿verdad? Que en su momento fue esa situación, ¿no? De que pues a lo mejor vemos una necesidad y oramos y decimos, bueno, pues ojalá pues mejores, mi hermano, y a lo mejor tenías tú la oportunidad de bendecir. Hazlo, hermano, créeme, no te va a faltar nada, sino al contrario, esa semilla se va a multiplicar en tu vida. Entonces, ser uno con otro, ser entendidos de lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo, se enfoca en eso, de que no soy mayor ni menor, sino que estoy a la par de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para los ministerios, las responsabilidades, y eso va a permitir que dentro del conocimiento de la palabra podamos tener realmente un impacto hacia afuera. Si te das cuenta hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Todas las congregaciones se enfocan dentro de, y muy pocas veces puedes verlas activas o realmente haciendo lo que estamos ahorita leyendo, ¿verdad? Que es la gran comisión hacia afuera, sino que se enfocan en una comodidad, no sé por qué sea, no sé por qué se esté dando, pero está sucediendo. Y entonces el hecho de tener un conocimiento de la palabra es lo que nos va a impulsar a poder tener esa plenitud, esa unidad en la fe, esa unidad con mi hermano, no verlo como una competencia, sino verlo como alguien que me pueda acercar a él para maximizar lo que Dios me ha dado y permitir poderme enfocar en lo que Dios me ha encomendado. Entonces, hermano, amigo, si es la primera vez que incluso tú estás viendo estos videos y te llamó la atención y te quedaste hasta acá, te invito a que tú puedas día a día tener una comunión con Dios. No quiere decir que eso va a eximir tus problemas, no quiere decir que eso va a evitar que tengas situaciones difíciles, al contrario, cuando las tengas, pero ahora vas a tener a alguien que te va a empezar a impulsar, te va a empezar a ayudar, va a tener para ti consejos, va a tener para ti pues muchos aspectos de bendición que te van a ayudar a ya no ver la vida de la misma manera. Entonces, hoy pues quise compartirte un poco de esto. Posteriormente pues vamos a estar hablando de lo que enfoca o se enfoca a ser un profeta, pero hoy específicamente iniciando pues esta miniserie de los 5 ministerios, te invito a que tú, si no has tenido o sientes como ese llamado, créeme, si empiezas a buscar un poco más de Dios, vas a empezar a tener una necesidad y un hambre mayor. Créeme que en su momento Dios te va a hablar para lo que Él ya te llamó. Así que pues espero te haya sido de mucha bendición, espero te haya ayudado y pues hoy quiero terminar bendiciéndote, agradeciéndote porque estamos hoy aquí, ¿verdad? Te tomaste un tiempo para escuchar la palabra de Dios y sobre todo pues también una invitación para que nos puedas seguir en redes sociales, puedas compartir los diferentes mensajes, los clips que posiblemente tú ya ves constantemente y que en su momento pues estás invitado, ¿verdad? Para que
podamos seguir pues esta parte de lo que Dios nos llama a hacer. Así que te mando un gran saludo, igual por parte del pastor Carlos, de Den, y pues estamos hoy aquí muy alegres de saber que pues sigues, ¿verdad? Sigues con nosotros. Así que bueno, de mi parte es todo. Espero pues en el momento que estés viendo este video, si estás comiendo, cenando, lo que sea, perdón, es que ya me dio hambre, pues estés cómodo y sobre todo sea de mucha bendición para tu vida. Así que saludos y Dios te bendiga. Hasta luego.